Capítulo 18. Entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo, y levantaron allí la tienda de reunión, y la tierra estaba sometida delante de ellos. Quedaban 7 tribus de los israelitas que no habían recibido aún su heredad. Dijo pues Josué a los israelitas: ¿Hasta cuándo pospondrán el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado? Escojan 3 hombres de cada tribu, y yo los enviaré, y ellos se levantarán y reconocerán la tierra y harán una descripción de ella según su heredad. Entonces volverán a mí, dividirán la tierra en 7 partes. Judá se quedará con su territorio en el sur, y la casa de José se quedará en el territorio en el norte. Describirán la tierra en 7 partes, y me traerán aquí la descripción, y yo les echaré suertes, aquí delante del Señor nuestro Dios. Pues los levitas no tienen porción entre ustedes, porque el sacerdote del Señor es su herencia. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés también han recibido su herencia al otro lado del Jordán, hacia el oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Entonces los hombres se levantaron y salieron, y Josué ordenó a los que salieron a describir la tierra, diciéndoles: vayan y recorran la tierra y descríbanla. Vuelvan a mí entonces, les echaré suertes aquí en Silo delante del Señor. Los hombres fueron y recorrieron la tierra, la describieron por ciudades en 7 partes en un libro. Vinieron a Josué en el campamento en Silo, y Josué les echó suertes en Silo delante del Señor, y allí Josué repartió la tierra a los israelitas conforme a sus divisiones. Salió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. El territorio de su suerte estaba entre la tribu de Judá y la tribu de José. Su límite por el lado sur comenzaba en el Jordán, subía por el lado de Jericó al norte, ascendía por la región montañosa hacia el occidente y terminaba en el desierto de Bet-Aven. De allí el límite seguía hasta Luz, por el lado sur de Luz, es decir, Betel. Después el límite bajaba hasta Atarot, cerca del monte que está al sur de Bet-Orón de abajo. El límite doblaba allí y se extendía hacia el sur por el lado occidental, desde el monte que está frente a Bet-Orón hacia el sur, y terminaba en Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el límite occidental. Por el lado sur, desde el extremo de Kiriat Jearim, el límite seguía hacia el occidente y iba hasta la fuente de las aguas de Neftoa. Entonces el límite bajaba hasta la orilla del monte que está en el valle de Bet-Hinnom, que está en el valle de Refaín hacia el norte, y bajaba al valle del Hinnom hasta la ladera del Jebuseo hacia el sur y bajaba hasta En-Rogel. Luego doblaba hacia el norte e iba hasta el Ensemes y hasta Gelitod, que está frente a la subida de Adumín, y baja hasta la piedra de Boab, hijo de Rubén. Continuaba por el lado frente del Arabá hacia el norte y bajaba hasta el Arabá. El límite seguía por el lado de Bet-Ogla hacia el norte y terminaba en la bahía norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Este era el límite sur. El Jordán era su límite al lado oriental. Este fue la heredad de la tribu de Benjamín conforme a sus familias, conforme a sus límites alrededor. Las ciudades de la tribu de Benjamín conforme a sus familias eran Jericó, Bet-Ogla, Emecasis, Bet-Arabá, Semaraín, Betel, Abín, Parab, Ofra, Kefar, Amoni, Ovni, Jeba, 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramad, Beerot, Mizpa, Cafira, Requén, Irpel, Tarala, Sela, Eleg, Jebús, es decir, Jerusalén, Gibeá, Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de Benjamín conforme a sus familias. Capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y les correspondió por heredad Beerseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Bala, Esen, El-Tolad, Betul, Orma, Siclá, Bet-Macabot, Azar-Susa, Bet-Lebaot, Sarued, 13 ciudades con sus aldeas: Ain, Rimón, Eter y Asán,
4 ciudades con sus aldeas. Todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá porque la porción de los de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues heredad en medio de la heredad de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. El territorio de su heredad llegaba hasta Sarid y su límite subía hacia el occidente hasta Marala. Tocaba a Dabesed y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jotneán. Luego doblaba desde Sarid al oriente hacia la salida del sol hasta el límite de Kislot Tabor. Seguía hasta Daberad y subía hasta Jafía. Desde allí continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gad Efer y Atla Casin y seguía hasta Rimón, rodeado a Nea. Y por el otro lado del norte, el límite lo rodeaba hasta Anatón y terminaba en el valle de Jefte-El. También estaban incluidas Catat, Naalal, Sinrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Quesulod, Sunen, Afaraín, Sión, Anaharat, Ravid, Quisión, Abez, Remed, En Ganín, En Ada y Bet-Pases. Y el límite llegaba hasta Tabor, Sahazima y Bet-Semes y terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Su territorio fue Elcab, Ali, Betén, Aksá, Alamelec, Amad, Miseal. Su límite al occidente llegaba hasta el norte Carmelo, hasta Shior Limnat, y doblaba hacia el oriente hasta Bet-Dagón, y llegaba hasta Zabulón y hacia el norte al valle de Jefte-El, hasta Bet-Emed, Neyel. Entonces continuaba hasta el norte, hasta Kabul, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta el gran Sidón. Después del límite doblaba hacia Ramá y la ciudad fortificada de Tiro. Entonces el límite doblaba hasta Osán y terminaba en el mar por la región de Asitoma. También estaban incluidas Uma, Afed y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a las familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte tocó a los hijos de Nectalí. A los hijos de Nectalí conforme a sus familias y a su límite era desde Elec hasta la encina de Saananim, Adamid, Netzeb y Jabneel hasta Lacum y terminaba en el Jordán. Entonces el límite doblaba al occidente hacia el Asnot Tabor y allí seguía el Ucop. Alcanzaba a Zabulón en el sur y tocaba a Aser en el occidente y a Judá en el Jordán hacia el oriente. Y las ciudades fortificadas eran Sidín, Sec, Amad, Racab, Cineret, Adama, Ramab, Azor, Sedes, Edrei, en Azor, Irón, Migdal, El, Oren, Bet-Anab y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Neptalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Helac, Elón, Tidnat, Ecrón, El Tequeb, Gibetón, Baalab, Jehud, Bene, Berak, Gat Rimón, Mejacor, Racón, con el territorio junto a Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesen
y la capturaron, la hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella. Y Lesén la llamaba Dan según el nombre de Dan su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad, según su límite, los hijos de Israel dieron la heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnafsera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas fueron las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los israelitas repartieron por suertes en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Capítulo 20. Entonces el Señor habló a Josué y le dijo: Dile a sus israelitas: designen las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés para que huyan allí el que haya matado a cualquier persona, sin intención y sin premeditación. Ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos los llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Habitará en esa ciudad hasta que comparezca el juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea el sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces ellos se pararán a sedes en Galilea, en la región montañosa de Nectalí, y a Siquén en la región montañosa de Efraín, a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la ciudad o en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que residía entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación.